Bueno, ahí ha sido presentado. Mientras estábamos charlando nosotros, yo escuchaba la presentación de Osvaldo Quirós. Por supuesto que está Biodecodificación San Juan, presente aquí en Cristal 100.3, con este mantra de fondo, con todas las ganas que tenemos cada sábado de estar aquí y de compartir un momento de charla. Bienvenido, Osvaldo, ¿cómo estás? Gracias Silvia, gracias Alejandro por la invitación. Bueno, acá dispuesto a resolver las dudas que tal vez tu audiencia nos manda a través de mensajes, a Ahí ver vamos. qué podemos transmitir, ¿no? a la población de San Juan. ¿En qué podemos ir, eh, no digo cambiando el pensamiento, pero sí colaborando, ¿no? Cada uno elige, como siempre digo yo. Cada uno elige en base a lo que va recibiendo aquí, a ver si le resuena o no. Ahora, sabemos y entendemos que poder biodecodificar alguna situación, alguna enfermedad es maravilloso, ¿verdad? Porque entendemos un montón de cosas. Claro, es liberador y a la vez útil porque la biodecodificación, la enfermedad es un programa biológico que te trata de encarrilar a una situación de normalidad. Si estamos padeciendo alguna enfermedad o algún trastorno psicológico, comportamiento, siempre es nuestra biología la que se está manifestando en ese síntoma. Entonces lo que tenemos que nosotros es tomar conciencia, prestar atención, relacionar sobre qué conflicto incoherente estamos viviendo o qué necesidad básica de nosotros no estamos satisfaciendo por el cual nuestro organismo manifiesta ese programa biológico que nosotros le llamamos enfermedad. Y entonces, como vos decís, es la mejor manera de conocerse uno mismo y de encarrilarte a una normalidad. Eso es la enfermedad. Eso es la enfermedad. Sí. Aprovecho que ahí estás aclarando y cómo es, para que alguien que está escuchando y está vivenciando algún síntoma, alguna dolencia, no sé, alguien que yo quiero mucho decía, me duelen las tapas de las rodillas, las tapas, una señora grande, Ya. ¿viste? Entendemos, son las rodillas. Ahora va a aclarar eso y que sirva como ejemplo para que si vos estás pasando una situación y querés saber qué te está invitando a ver, porque todo síntoma nos invita a observarnos, ¿verdad? Claro, a autoobservarnos, A a autoobservarnos. ver cuál es el mensaje de ese síntoma o ese dolor. Porque ese síntoma aparece, por ejemplo, en el caso de la rodilla, siempre todo lo que es hueso, músculos, tendones, bueno, eso lo vemos en la nueva medicina germánica, Sí. son derivados del mesodermo. Entonces son conflictos de autodesvalorización. O Ujú. sea, yo me autodesvalorizo en determinada situación. Entonces, vemos el lugar primero, por ejemplo, la rodilla. Si hay un dolor de la rodilla, ¿para qué te sirve un dolor en la rodilla? Te preguntas primero, ¿no? Para no arrodillarme. Entonces, ¿qué situación conflictiva con alguna persona, alguna situación estás viviendo en el cual en esa situación vos te desvalorizas, Ujú. ¿no? Entonces, al aclarar esto a la persona, la primera imagen que se le viene a la mente, por ejemplo, es una relación conflictiva con el hijo, ¿no? Ujú. Yo soy una madre que siempre he puesto el orden en mi casa, yo soy una madre que ha puesto la autoridad, pero enfrente tengo un hijo de 18 años que ya está empezando a rebelarse y ya yo me siento como que tengo que ceder ante esa situación que mi hijo me plantea porque ya está medio rebelde. Entonces pero yo no quiero arrodillarme, yo Mm. quiero ser siempre esa mamá que siempre fui, que no me arrodillo ante esa situación. Pero Ujú. enfrente tengo un hijo que me invita a arrodillarme inconscientemente y ese es el conflicto. Yo me desvalorizo porque ya no me siento como la madre que tenía esa autoridad, como la madre que Ah, decía algo y el hijo cumplía. Ahora enfrento una perfecto. situación nueva y me causa mucho dolor, mucho Mm. estrés y yo me desvalorizo. Ya no soy como antes, ya no soy esa mamá que tiene el poder. Es una emoción muy común en nuestra sociedad, pero hay que aceptarla. Primero hay Sí. que, está bien, está bueno ir al médico, tomar una pastilla, pero lo primero que tienes que hacer es relacionar. ¿Qué conflicto estoy viviendo hoy, ¿no? Y por el cual se manifiesta este dolor de rodilla. No solamente puede ser, por ejemplo, una profesora, puede ser con la autoridad, con la directora, Con el yo jefe, o con el jefe, claro, pero en el caso, porque yo mismo soy una persona que no me quiero rodear, o sea, tengo claro. ese orgullo, Eso tengo iba ese a decir. orgullo que no me quiero rodear y pero me tengo que rodear ante esta situación. Entonces, Ujú. cuando le planteas, la persona se emociona, empieza a llorar, porque es algo que esa persona se está guardando, que no está manifestando. A nadie le ha hablado de ese problema. Y además, ni siquiera quizás se estaba dando cuenta de que eso le estaba provocando el dolor.
Claro, porque el obviamente. dolor te distrae. O sea, en realidad también el síntoma viene para distraerte de ese conflicto. O sea, que tienes el dolor, entonces automáticamente tu subconsciente se distrae de ese conflicto que realmente tienes que resolver. O sea, es una solución, el dolor es una solución, porque te distrae. Ahora estás concentrada en tu dolor, que buscar un traumatólogo, que tendré, que esto, que el otro, tu mente se distrae. Logró su Sí, objetivo. sí, sí, sí. Pero hay que ver más allá de eso. Ujú, Solucionarlo definitivamente. ¿Dónde está el origen de ese síntoma? Y claro. así de todas las enfermedades y comportamientos. De todas, por eso, Sí, 264-455-0508, el mensajero para que consulten, o en la página, ahí estamos viendo en el video, por si hay alguien que quiere preguntar claro. directamente, si se animan a compartir algún síntoma. Este, la cintura, me Bien, decían, preguntale a Osvaldo de la cintura, Silvia. dale. Cuando duele la cintura, ¿es conflicto con qué? Ese malestar que parece que es de punta a punta. Claro. Hay muchas variantes del dolor de cintura. Por ejemplo, lo más común, te voy a decir, los dolores de la lumbalgia, que se va a afectar a las vértebras lumbares, Ujú. el sacro, que es la articulación con la cadera, o la misma cadera en sí. Pero la variante siempre de las lumbares son conflictos de oposición, ¿no? Porque siempre cuando uno, como lo dije en la entrevista pasada, cuando uno empuja, cuando uno hace fuerza contra la pared y quieres empujar, donde más fuerza tiene que tener es en la cadera, ¿no? Sí. En la naturaleza misma. ¿Has visto los animales cuando se enfrentan con los cuernos para... no sé qué animales, ¿viste? Pero se enfrentan choque, choque, cabeza con cabeza, cuerno. Entonces, Los eh, rinocerontes, esos así. bueno, la idea es que esos combaten por ganar un territorio, Ah, ¿no? Entonces, sí. entonces, cuando se preparan para el combate, ¿qué tienen que fortalecer? Las caderas y el Ajá, fémur, ¿no? claro. Entonces, la persona que vive con dolores de cintura o dolores lumbares es siempre como la rodilla. Hay una desvalorización, pero ¿cuál es el trasfondo de esta desvalorización? El empuje, el llevar a mi familia, ¿no? Tengo mucha oposición y creo que es la estructura sobre todo, la Ujú. estructura. La columna es estructura, Bien. ¿no? Y si es la lumbar es la base de esa estructura que soy yo. Yo me desvalorizo porque no puedo llevar adelante esta situación. Eh, Ahora, cuando es cadera, siempre hay un trasfondo sexual, una Ujú, desvalorización sexual, ¿no? ujú, De mi sexualidad, ya no me siento tan mujer. Pasa con la menopausia también. Hay ujú. mujeres llegan a cierta edad y de repente la mujer no lo dice, porque no lo verbaliza la mujer, que siente, pero ya no soy tan mujer como antes, ya no soy tan atractiva, ¿qué me está pasando? Igual que el hombre cuando llega a cierta edad, ya empieza a perder tal vez capacidades y él se autodesvaloriza con esa situación y pues está la próstata, por ejemplo. Claro, O sea, claro. se ve afectada la próstata porque yo me desvalorizo sexualmente Ujú. hablando, ¿no? Pero son cosas que no se dicen, son cosas Se que no van se hablan, guardando. se guardan y por eso aparecen síntomas en la próstata en el caso del hombre. Y en la mujer siempre hay una desvalorización que, por ejemplo, la osteoporosis. Que suele, Es una desvalorización general y suele ocurrir eso en la menopausia, es verdad. después de la Después. menopausia. Pero por eso te digo, hay que hablar con esa persona, Ujú. hable. eh, lo repito siempre, hay que bajarle la cabeza al corazón, porque acá Sí. racionalmente, intelectualmente no se van a solucionar los conflictos, hay que bajar el corazón y abrirse y expresar esas cosas que no estamos diciendo. Mm. Porque justamente porque no las decimos es porque nos enfermamos. Tal cual. Bueno, Ese se es, alivia a la persona cuando lo dice, aunque no se dé cuenta o al decirlo se da cuenta. Pueden pasar las dos cosas. vivimos en una sociedad la cual nos ha llevado, bueno, que eso cada uno lo tiene que tomar conciencia de eso, Sí. nos ha llevado a enjuiciar nuestras emociones, Mm. ¿no? A no aceptarlas. Por eso nos enfermamos, por el miedo al Ah, qué dirán, o por ejemplo, si yo no hago pasar de escuela de grado a mi hijo, de repente van a pensar que soy mala madre, o si mi hijo no cumple tal parámetro, van a pensar que yo soy un mal padre, pero siempre enjuiciamos todas nuestras emociones. mm. Por ejemplo, los animales, la mayoría de animales en la naturaleza, ¿por qué no se enferman? Y porque no hacen juicio de sus emociones, simplemente los viven. Ellos De son. repente tienen algún síntoma de enfermedad, ¿qué hacen? Descansan hasta que se recuperan. Claro. No dicen, che, me voy a morir, ¿qué va a ser de mis hijos? No es justo, la vida no es justa, ¿por qué me ha dado este cáncer? No, los animales viven su proceso biológico y su reparación y después vuelven a la vida normal, no hacen juicio de... No. Por eso no,
no se enferman. Son tan diferentes. Se enferman los animales domésticos, sí. pero porque se han justamente domesticado. Claro. Porque ya son una extensión de nuestra familia o de nosotros o de nuestra manera de vivir, por eso se enferman. Y están viviendo las emociones de casa también. Y claro, porque ella es parte de la manada. Igual que los animales, nosotros también tenemos nuestro clan, nuestro territorio. Nuestro territorio es nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Y también vivimos conflicto de territorio los hombres y las mujeres. Ahí están las patologías de los bronquios. En las mujeres las hemorroides. En el caso de constipación, porque es identidad, ¿quién soy yo en este territorio? Por ejemplo, algunas mujeres cuando van de vacaciones, o hombres también, y no pueden ir al baño, porque sienten que están fuera de ese territorio. ¿Quién soy yo en mi territorio? Es el conflicto de identidad en mi territorio. Ahí, por ejemplo, es un programa biológico, el territorio, conflicto de identidad, ¿no? Y ahí vamos, según la patología, según el síntoma de la persona, ya uno se encarrila. Es como el síntoma es un GPS. Sí. Es un mapa de ruta que me lleva a la emoción, el conflicto de la persona que está viendo. Pero la persona tiene que estar dispuesta a hablar, a decir eso que no le ha dicho nadie. Y a aceptar también. Y aceptarlo. Entonces, generalmente se dan cuenta, pero otras veces suele ocurrir que, eso no me está pasando a mí. Quizás por no quedar mal ante el terapeuta. Claro, por eso el objetivo primario es primero que la persona se informe, ¿no? Entonces cuando ya le resuena esto de la biodecodificación, lo que hizo Hammer, lo que vivió Hammer, entonces esto me está pasando. Entonces la persona se emociona, no, esto lo tengo que sacar. Entonces voy a un terapeuta, a un psicólogo, a Reiki, bueno, eso ya es libre albedrío de la persona, pero tiene que saltar esa emoción, porque hay un conflicto no resuelto dentro de esa persona por el cual se manifiesta la enfermedad. Eso hay que verbalizarlo, como lo dijo Hammer. Uno de los requisitos del DHS es justamente la no verbalización del tema, ¿no? Eso de... y no enjuiciarlo, porque algunos dicen, no, esto no es nada, y no se da cuenta que detrás de eso hay una desvalorización de lo que yo siento, de lo que yo merezco, de lo que yo merezco el amor, yo merezco respeto, yo merezco ser feliz, y todos tienen derecho a eso, porque hemos venido a esta vida a eso. Y entonces está la persona, no, yo no merezco ser feliz, o la persona que cree que de niña le ha hecho daño, fue culpable de la separación de sus padres, y vive toda la vida pensando que ella ha sido la culpable. Y no se da cuenta, y empiezan los problemas de desvalorización de dolores de hueso y todo lo demás. Pero ella nunca va a aceptar eso, nunca lo va a decir, porque nunca lo ha dicho a nadie. Y ahí está el tema. Ahí está. Por eso te digo, la capacidad de la persona de entender y hablar desde el corazón. Desde el corazón. Ahora hay personas que, como te mencionaba antes en la entrevista, que el conflicto le es funcional. Entonces no es bueno resolverlo. Claro. No lo voy a resolver este conflicto, porque este conflicto me sirve. Me he adaptado a él y bueno, es tu decisión. Me conviene. Te conviene. Eso es lo que claro. Inconscientemente, quiero creer que lo piensa la persona, o a veces también consciente. No, mira, porque hay patrones de comportamiento en nuestra sociedad, a veces lo mencioné alguna vez, por ejemplo, la solución a este conflicto es separarme. Sí. ¿No? Porque esta persona, él es mi esposo, ha cometido serie de hechos que la solución del conflicto es de separarme, para ya no desvalorizarme, para ya no vivir con esta persona. Pero si me separo, ¿quién me va a mantener? Tengo tantos remedios pero mi esposo es el que paga los remedios. ¿O dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿O ninguna de mis hermanas se ha separado y yo me voy a separar? No, mi mamá tampoco, no. Entonces no voy a resolver el conflicto porque me es funcional. ¿Entendés? Sí. Incluso hacerle ver eso a esa persona. A veces la solución del conflicto es, a veces, ya está. Me resbala todo, o sea, no voy a pensar en eso y bueno, es una solución práctica, de repente es una solución práctica para ella. Estar separada dentro de casa, pero guardar las apariencias. Claro. Ahora, ¿se puede vivir así? Aparecen síntomas, porque esa persona no está siendo feliz y no está siendo consecuente con lo que siente. Claro, pero le dimos la oportunidad de saberlo y tal vez en algún momento puede encontrar su camino. Pero yo no soy nadie para decirte cuál es el camino que debes tomar o no. O sea, Hammer simplemente llamaba al hecho de hay soluciones, por ejemplo, él hablaba de muchos pacientes que realmente, ¿qué solución puede haber? Si sus hijos están esperando que se muera para cobrar la herencia, no hay amor en su casa, él siente que van a verlo, pero todo por interés, la persona sufre, o el esposo no quiere a la esposa, está esperando que se muera para casarse con otra. Se ha dicho, pero ¿cómo
¿cómo hacemos para que esa persona solucione ese conflicto? Entonces, hablar con esa persona dentro de manera, lo que queda proporcionarle un ambiente de paz, tranquilidad, de amistad, es lo que se puede hacer, pero más de eso no podemos hacer. No, más de eso no se Claro, puede. entonces, pues nosotros que tenemos esa capacidad, bueno, de informar, de hablar, de tener empatía por los demás, en buena hora, si Sí. podemos, tenemos esa capacidad de enseñar al que no sabe, ¿no? De darle ese entender que la persona puede y siente que no puede, o sea, ayudar al que no puede a través de vos, a través de la radio, yo a través de la biodecodificación, la nueva medicina germánica. Esta sociedad necesita mucha ayuda. Y está, yo siento que va encaminándose todo. Creo que vos ves lo mismo, ¿no? O al menos la esperanza nos lleva también a ver que cada vez hay más personas que nos vamos encontrando en este camino. Vos lo graficaste recién. ¿Quién iba a creer que hace 10 años atrás vos no pensabas en esto? No, hace 2 años atrás. Bueno, yo quise ir más allá. Yo tomo mi primer contacto con la biodecodificación a principios del año pasado a través de videos, ¿no? Entras a YouTube y ves, che, qué interesante lo que dice esto, pero a ver, me voy a dar la oportunidad de seguir investigando, de leer. Entonces, cuando tenés un conocimiento y en la vida, por ejemplo, ¿quién no tiene parientes enfermos o no sufre una enfermedad? Entonces, cuando te resuena algo y es como el niño que ve la bicicleta, ¿no? No sé si ahora, pero antes pasaba, vos te enamorabas de la bicicleta, ¿no? Soñabas con la bicicleta, ibas al baño pensando en la bicicleta, hacías todo, hasta que la bicicleta te llegaba. Sí. Y para vos era un sueño cumplido. Bueno, lo mismo. O sea, si hay algo que te interesa, tiene que emocionarte. Sí. Como te interesa, como cuando de niño te emocionabas por esa bicicleta. Por esa bicicleta. Investigar, leer. Es lo que animo a todos ahora, ¿no? Hay mucha información acerca de la nueva medicina germánica en internet. Hay páginas de Facebook que pueden descargar bibliografía. Pero adentrarte en este mundo, lo vuelvo a repetir, este es el futuro de la medicina. La manera, es lo que yo pienso, la manera correcta de entender por qué nos enfermamos y que hay una solución, que hay una esperanza. No perdamos la esperanza cuando nos diagnostican una enfermedad incurable o terminal. Eso no existe. O sea, cuando uno pierde la esperanza, pierde todo. Y a mí me encanta que lo diga Osvaldo porque, bueno, para quienes quizás todavía no lo saben, él es odontólogo y Claro. se encontró dentro de su profesión ahora como conectando todo. Y así pasa con muchos profesionales. Por eso me encanta cuando me encuentro con gente, con médicos o enfermeros que están estudiando yoga, o que están estudiando biodecodificación. Cada vez hay más. No es masivo, pero tengo la esperanza de que se va a transformar en masivo. Sí. Desde la medicina, digo. Sí, porque el común de la gente, todos ya cada vez somos más quienes nos estamos abriendo a todo esto. Claro, como que estamos volviendo a la base de nuestra esencia, nuestra biología, y como vos decís, sí, hay cada vez más gente más interesada en esto. Pero no solamente en esto, o sea, lo que yo animo es investigar, a leer, ¿no? A través del tiempo que dedicas a otras cosas, dedícate a leer, investigar, porque hemos perdido también como sociedad, no nos damos cuenta en nuestra juventud. Cuesta decirlo, pero lamentablemente esta misma sociedad, la internet, la tecnología, hace que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes ya no lean, no mediten, no razonen, no tengan una comprensión de lectura, porque es más fácil ya de recibir todo digerido a través de un video, no, y no tienes la capacidad de investigar. Hemos perdido esa capacidad de soñar, de investigar, de tener una esperanza, de no quedarte con lo que te dicen. ¿Por qué si te dicen que tienes un cáncer, por qué piensas que te vas a morir? Y porque yo he visto tanta gente morir y porque es lo que dicen los libros y los médicos. ¿Y si no es así? ¿Y si Hammer tenía razón? Hay un libro que dice, ¿y si Hammer tiene razón? Ajá, ¿Por qué te preguntas, ¿y si Hammer tenía razón? ¿Por qué no te animas? Entonces, animate, tirate a la pileta y lee. No te quedes con lo que yo te digo. No, lee, investiga. Y cuando tú mismo leas y te vas a dar cuenta que como yo he llegado a esa conclusión, porque Hammer llegó a esa conclusión. Hammer tuvo un cáncer de testículo a los 42 años y es un hombre que vivió hasta los 89 años. Hace poquitos años. En 2017 falleció Hammer. 3. Claro, Entonces. falta hacer una película de Hammer, la verdad. Debería haber alguien que haga una película. La vida de él es muy emocionante. Es un hombre que luchó contra todo el sistema.
contra todo el sistema médico. Lo intentaron matar, le quitaron la matrícula médica. Estuvo preso. Estuvo preso, lo acusaron de un asesinato indirecto por una consulta, simplemente porque él quiso ayudar a alguien. Abrió una clínica, la cerraron. Un hombre que luchó contra todo un sistema. Perseguido continuamente, y la propuesta... Y nunca bajó los brazos. No. La propuesta que recibiera era que se dedique a otra cosa, ¿no? Claro. Que ya no sea más médico. Claro. El sueño de él era ver que un mundo, que esto se enseña en las universidades. Tal vez él murió, no lo vio, pero acá estamos la gente que quiere aprender de él, ¿no? No hacer un culto tampoco de esto, simplemente es una información, porque todos tenemos derecho a esa información. Admirar a él. Es nuestra biología, él mismo dijo. Sí. Yo no descubrí nada. Es un lenguaje biológico que siempre está en el ser humano. Simplemente yo ayudé a descubrirlo, te llevé de la mano para que cada persona vea en sí misma, a través de la enfermedad, qué es el conflicto que está viviendo biológico y lo resuelva. Tal cual. Sí, ¿no? Sí, que eso es maravilloso. O sea, es cierto, no es hacer el culto de nadie, ni decirte, seguí a este o a aquel, o no. Observemos y aprendamos. Claro. Es maravilloso. Si él se pudo curar de un cáncer de testículos a los 42 años y vivió el doble de vida. Imagínate. Más del doble. Sí, y dedicó su vida a ayudar. O sea, él ni siquiera a veces cobraba su consulta. Imagínate todo lo que nos dejó. Todo el legado que nos dejó. Y como pasa muchas veces, en algunos sectores, voy a decir, para que se comprenda, solamente se mostraba lo negativo de Hammer, porque me pasó por ahí leer que había sido acusado de mala praxis o no sé qué, no sé cuánto. Entonces digo, siempre vayamos a las 2 campanas o a las 3, porque por algo él, siendo médico, llegó hasta donde llegó. Claro. ¿Y él se curó? Su esposa también en su momento, ¿no? Sí, no, su esposa fallece el año 86, pero, por ejemplo, él estaba recién descubriendo todo este tema. Ajá. Es lo que hablábamos, ¿no? Antes del principio, hay cosas que son difíciles de resolver por la misma situación, el entorno que una persona vive. Aparte que los procesos son personales. Exactamente. Y él y su esposa, como él, estaban transitando el dolor de la pérdida de un hijo. Pérdida de su hijo, que cada uno, cuando se trata de hijos o de lo que sea, los procesos son personales. Los procesos son personales, exactamente. Pero no hay que hacer juicio, porque uno dice, no, entonces no le sirvió. No, es un proceso de ella. O sea, como te dijo, la enfermedad aparece como una solución a un conflicto. Entonces no es que te haya producido la muerte, sino en ese caso lo que produjo la muerte fue el desgaste físico y emocional de esa mujer que perdió a su hijo. O sea, y porque el cerebro cuando uno vive un impacto, un shock emocional, en este caso la pérdida de un hijo, puede ser el despido que te despidan de un trabajo, un insulto de un ser querido inesperado, la traición de un ser querido de manera inesperada, entonces automáticamente el cerebro evalúa el desgaste de energía que te produce ese evento inesperado. Entonces el cerebro, cuando él se da cuenta que vos no le das una solución, entonces él administra esa energía, porque el sentido de la vida es tener energía vital. Sí. Si no tengo energía vital, no sirvo. Entonces el cerebro entra en un programa biológico justamente para que esa energía la puedas aprovechar. Y eso es el programa sensato biológico de la enfermedad. Entonces el objetivo, como te digo, el objetivo de esta vía del cerebro es administrar esa energía. Si hay un sobreestrés que no tiene una solución, entonces el cerebro actúa. Y es la manera que él larga el programa biológico que es la enfermedad, ¿no? En este caso hay unas personas que le diagnostican un cáncer, como te vuelvo a repetir, ¿no? Y dicen, o sea, lamentablemente le informo que usted tiene un cáncer de colon, ¿no? Entonces la persona en ese momento entra en un programa, la persona está distraída, todo el día piensa en eso, hay un desgaste de energía excesivo. Entonces eso fue un impacto emocional, porque nunca se pensó jamás que el médico le iba a decir eso. Entonces, si yo tengo miedo de morirme por esa situación, y lo vivo tan intensamente, al poco tiempo se va a crear un cáncer de pulmón. Porque el sentido biológico del cerebro es crear más alvéolos de lo normal porque estoy a punto de perder la bocanada de vida, el aire. O, por ejemplo, si yo vivo, ¿qué va a hacer de mis hijos? Me voy a morir. ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a alimentar? ¿Quién nos va a ayudar a terminar su carrera? Todo eso. Entonces, hago un cáncer de hígado. Porque el hígado es en conflictos de carencia. Porque el hígado es el único órgano del cuerpo que almacena
nutrientes, proteínas, es el granero de nuestro cuerpo. Según cómo viva, entonces la biodecodificación, la nueva medicina germánica te ayuda a que vos cuando tengas un síntoma, una enfermedad, empeces a vivir más coherentemente. Estás viviendo muy intensamente una emoción que no tiene sentido. Bien. Por eso aparece el síntoma. Y por eso yo invito a todos a encaminarse, a empezar este camino. Lo vuelvo a repetir, hay mucha bibliografía en internet de Hammer, empiecen a leer. No es tan difícil de entenderlo. Hammer mismo decía, en un solo día esto en las escuelas y en la universidad se puede enseñar. En un solo día. O sea, no es tan difícil. Así que no se asusten. Abran, busquen información en internet. Me encanta esa positividad de Hammer que tenía, ¿no? Es Sí. en un solo día, sí. Como diciendo que es pan comido, como decimos ahora, ¿no? Claro, sí, Es o sea, así. sí, lo importante es tener las dos fases de la enfermedad, la fase activa y la fase de curación. Y en medio la solución del conflicto. Claro, entonces, yendo al ejemplo más sencillo de un resfrío. No te sale alguna situación, o sea, el conflicto que vivo necesito oler mejor para estar más atento porque esta situación me huele mal. Te lo vives tan intensamente, esa es la fase activa, tenés las manos frías, casi ni duermes pensando en eso, se te va el sueño, bajas de peso. Cuando se soluciona el conflicto, porque siempre hay una solución, Sí, aparece la solución. Ahí aparecen los síntomas, es la fase de curación de la enfermedad. Entonces, en el caso de resfrío, el tejido ectodérmico que se ulceró, en ese momento aparecen los virus para reconstruir de nuevo esa necrosis o ese tejido ectodérmico, y ahí aparece mucosidad, aparece fiebre, aparece inflamación. Es la etapa de curación del resfrío. Pero lamentablemente nosotros, cuando aparecen los dolores o los síntomas, en caso de cualquier enfermedad, creemos que estamos peor. Pero Sí. todo lo contrario, estás en la etapa de curación, en la fase de curación. Claro. Entonces, proponete entender eso. Y vas a bajar que no hay necesidad de hacer tanto estrés con un diagnóstico. Porque no, o sea, no es necesario. Porque ahí empieza el desgaste. Claro. Ahí empieza el desgaste. La columna, dijiste, me preguntaban recién, el tema de la columna, porque se accidentó, la operaron. Y ahora en una caída tiene fisura en de la novena a la 13ª, mucha, a la 13. Sí, de la 9 a la 13, sí, mayormente las lumbares. Sí, la nueva medicina germánica te propone exceptuando accidentes, por ejemplo. Bien. ¿No? Hay corrientes de la biodecodificación que te hablan, ¿no?, de un caso de accidentes o caídas. Bueno, esa es otra faceta de la biodecodificación. Pero siempre de trasfondo, por más que sea un accidente, una caída o una enfermedad, un síntoma, siempre hay un trasfondo del conflicto, quieras o no. Siempre. Sí, entonces columna siempre es esa estructura. Por más que siempre hay un conflicto con esa estructura que no puedes mantener en tu familia. Pero siempre la palabra clave es desvalorización que hago yo en cuanto a ese aspecto de mi vida o situación de mi vida que estoy viviendo hoy. Otra cosa importante, ¿sí? Hoy tengo un glaucoma, hoy tengo un cáncer, hoy sigo teniendo diabetes o sigo siendo celíaca. Por más que haya, a ver, para que haya la enfermedad siempre tiene que haber dos cosas. Tiene que haber un programante, ¿sí? Y un programa y un desencadenante. Entonces, si hoy soy diabético, entonces al día de hoy estoy viviendo situaciones que me conectan con ese programa. Hoy lo estoy viviendo. O sea, está bien, el programa apareció tal vez cuando yo era niño, pero si tienes que concentrarte en lo que hoy estás viviendo, claro, no en lo que pasó, sino que de repente no te das cuenta, dices, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. De repente no te das cuenta, pero cuando llegas a tu casa y abres la puerta y sientes ese aire y no te das cuenta que ahí está el conflicto. O cuando llegas al trabajo y sientes esa cosa rara acá y no, pero estoy bien, estoy contento, ¿no? Entonces, ese es el desencadenante. O sea, hay algo que hoy estás viviendo con alguien o con algo que te desencadena esa enfermedad, ese síntoma. Entonces, la biodecodificación, en el caso mío, que lo que aprendí con Daniel Gambarte, es que siempre hay un programante. Entonces, buscamos en tu historia de niño, dónde te programaste ese síntoma, esa enfermedad. Por ejemplo, de niño yo vi ahí que mi papá le pegó a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Pero ahí no existe la enfermedad, eso fue el programante. Entonces, hoy te casaste y tal vez vivís una situación de violencia con tu esposa o la ves en otro lado y automáticamente no lo soportas, te produce mucho estrés. Entonces, para vivir ese estrés, tu cerebro
se conecta con ese programa que has tenido de niño y desencadena la enfermedad, en este caso la diabetes, por ejemplo. Claro. ¿No? Claro. Si de chico has vivido una separación familiar, sea porque tus papás se separaron, sea porque falleció un hermano y las familias, o sea, algo pasó, tu familia se rompió en dos, ¿no? Entonces, cuando hoy vivís un conflicto, hoy un hombre ya casado, una mujer ya casada, vivís un conflicto que tal vez te hace tener miedo de que se vaya a separar tu familia ahora, entonces lo vives tan intensamente que tu cerebro busca ese programa Y se activa. y se activa la diabetes. Y la diabetes es la persona que tiene miedo que su familia se separe. Entonces adopta un comportamiento de no lucha, de no expresión. Me guardo las cosas, o sea, de resistencia. Es el hombre que acumula municiones, o la mujer que acumula municiones en la sangre, que es el azúcar, pero nunca combate. Acumula y se le sube el azúcar por las nubes, pero nunca está combatiendo. Es como que estás comprando armas, pero nunca vas a la guerra. Claro. Conflicto de resistencia, pero no voy a la guerra porque sé, si yo me enfrento en el caso puede ser con mi esposa, con mis hijos, esta familia se va a separar, se va a romper, y yo tengo miedo de eso. Entonces, no combato. Ese, por ejemplo, la diabetes. La diabetes. Qué fuerte es encontrarnos con la información, el significado, por eso es bio. Claro. Es como, está todo codificado. Y es encontrar en el diccionario qué significa para encontrarlo cuando yo estoy viviendo tal o determinado síntoma o enfermedad. ¿Sí? Claro. Y no debería ser así porque es fuerte, sí, es fuerte. Hay muchas cosas que, bueno, por ejemplo, algunos abusos, algunos de niña que tal vez hasta ahora nadie sabe, pero la niña lo vive internamente, la mujer ahora, y produce un síntoma. Es fuerte, pero de alguna manera tienes que darle una solución. Porque está adentro, te está causando sufrimiento. Uno dice, bueno, lo dejo ahí, no lo escondo, me hace daño, pero tu cerebro sabe que hay un desgaste. Que si vos seguís con eso, hay un desgaste innecesario. Entonces te propone algún síntoma, una enfermedad, para que vos le des una solución definitiva a ese asunto. Eso sí, la verdad que sí. Es maravilloso, pero bueno, ¿cómo se va el tiempo? Vamos a una consulta más y bueno, tenemos que cerrar, Osvaldo, se nos ha ido como una hora y tan lindo que podemos seguir un rato más, ¿no? Exactamente. Buenos días, ¿qué pasa cuando estás en tratamiento para descenso de peso y de repente no se logra descender más? ¿Qué se está bloqueando? Gracias y bendiciones. Claro. Ahí tengo el conflicto de la obesidad. Entonces, entender por qué mi cuerpo, a ver, siempre es un conflicto de abandono con la madre, ¿no? ¿El no bajar de peso? La obesidad. Ah, la obesidad. La obesidad. Entonces, mi cerebro inconscientemente me agranda para que mi madre me encuentre, ¿no? O si me siento abandonada a mi madre, me siento sola, me siento atacada. Entonces, la persona que... Yo te puedo decir algo, pero vos lo tomás como un ataque. Claro. Está permanentemente a la defensiva. Entonces tu cerebro te agranda para intimidar al atacante y te agranda para que tu mamá inconscientemente te encuentre. Lamentablemente la persona entra en tratamiento, en dieta, pero ¿qué pasa? Entonces se mira al espejo y dice, no me gusta lo que veo, estoy gorda. Entonces tu cerebro lo toma como un ataque. Es tu propio ataque, pero tu cerebro lo toma como un ataque. Entonces entra en un círculo vicioso, te sentís atacada, me defiendo, me agrando para intimidar al atacante. O te desvaloriza, por ejemplo, no me gustan mis caderas, son horribles. Tu cerebro lo toma como un ataque. Y a tu cerebro, ¿qué hace ante el ataque? Se defiende. ¿Cómo se defiende? Formando más grasa en esa parte para defenderla. Ah, claro. Entonces entras en un círculo vicioso, ese conflicto de abandono de la madre y conflicto de silueta. Tienes que resolver los dos. Claro, lo típico de la mujer, mira, porque te iba a preguntar, esto de qué pasa, muchas veces, de muchas, por no decir el 100%, vos me hablabas de conflicto de la obesidad, es conflicto con la madre, ¿cierto? De abandono, la obesidad, de abandono de la madre. Pero ¿qué pasa si no es obesa la persona y es solo, no sé, 5 kilos por decir? Tiene que bajar 7, 8 kilos, 10 pongamos, que no es obesidad. Bien, ¿tiene que ver con eso o es solo ese ataque que vos dices, ¿no? Mirándonos al espejo, se pone a dieta la mujer, che, pero no bajo, y se mira, yo lo he escuchado,
y mirá este rollo. Claro, por eso, ese es un ataque que vos me te haces inconscientemente. Claro. O sea, la mujer que yo la veo bien, diga, che, qué gorda que estoy, no me siento bien. Bueno, y esa es una creencia que ella tiene por un patrón, tal vez porque siempre esta sociedad te impone un modelo de belleza acorde a modelos súper delgadas, anoréxicas. Entonces, ese patrón se grabó en tu cerebro. Entonces vos te ves gorda. Es como la anorexia, por ejemplo. Puedes pesar 35, 33 kilos y se sigue viendo gorda. Pero no es una maña, no es un capricho. Es una creencia que se grabó tan fuertemente, una distorsión en nuestro cerebro que hace que la persona se sienta gorda. Sí. Pero no es una maña. Es una realidad que la persona está viviendo de acuerdo a patrones de programas que esa persona tiene. Entonces, si vos decís, me veo gorda, que esto, lo otro, lo ves como un ataque. Pero entonces tu cerebro, ante el ataque, se defiende. Tal cual. Inconscientemente produciendo más grasa en esa zona que se siente atacada. Son los famosos también lipomas, también, bueno, yendo más allá el cáncer de contenido graso. Pero en este caso la obesidad es, por ejemplo, una persona, uy, se me derramó algo, uy, qué estúpida que soy. Sí, o sea, sí, pero no se da cuenta. Es inconsciente. No se da cuenta. Sí, entonces, en el lenguaje programa. El lenguaje programa la enfermedad también, quieras o no. Inconscientemente dices que es estúpida. Después no sabe por qué le duelen los huesos, por qué le duelen los brazos, porque te estás desvalorizando inconscientemente. Tal cual. Ay, bueno, a eso digo, qué fuerte y maravilloso. Ten cuidado con esos patrones. ¿Por qué en tu cabeza tenés un patrón de belleza? ¿Y quién te ha dicho que eso es cierto? ¿Quién te ha dicho? Ahí me estás Entonces, dando... metete más adentro de tu corazón, a tu inconsciente. No, estás bella, estás hermosa. Te mirás al espejo, estoy bien, te quiero mucho, estás hermosa. Entonces, no hay conflicto. No hay conflicto. Vas a comer lo que necesites comer, vas a buscar una vida saludable, vas a caminar, vas a tener emociones positivas, todo para el bien de tu salud. Pero si estás ansiosa porque no bajas de peso, entonces el cerebro, por ejemplo, para bajar el estrés, comes, porque cuando comes, la sangre se concentra en tus intestinos. Es una solución biológica porque no hay sangre en tu cabeza. Entonces, al no haber sangre en tu cerebro, no pensás en esa situación que te produce estrés. Entonces comer te baja la ansiedad, claro, porque inconscientemente es una solución de tu cerebro para que la sangre vaya al intestino, para que no suba a la cabeza, porque no necesitas pensar, porque te causa mucho sufrimiento. Inconscientemente alimentamos y más de lo normal, y obvio, la misma fisiología, los alimentos que comes de más que no necesitan, ¿a dónde van? A formar grasa. Claro. Y tenés cierto sobrepeso. Entonces, viste que hay que relacionar. Todo, absolutamente todo. Es maravilloso. Hay que relacionar. Es maravilloso. Y de paso me dejas el pie para lo que viene en el próximo bloque. Con la bio encontrás respuestas y hay que empezar a trabajar. Podés hacer actos psicomágicos, hacer en la sesión, trabajarlo. Podés complementar con lo que sea. Y vamos, que en el próximo hablamos de las creencias también, que vos me lo acabás de decir. Claro. Creencias, ¿cómo hago para borrar creencias? Todo tiene que ver con todo y esto es lo mágico y maravilloso. Gracias, Osvaldo, de verdad es maravilloso escucharte y cómo desde tu camino, desde tu andar, compartís eso se siente, me encanta. Gracias por la oportunidad, Silvia, de transmitir esta información, Alejandro también, y a la comunidad entera también, gracias por escuchar y vuelvo a repetir, los invito a investigar. Los medios de comunicación, algunos, tratan de imponernos creencias, maneras de ser. No nos conformemos, investiguemos, vayamos más allá. La enfermedad no es tal como nosotros la creemos. Investiguen. Es la capacidad tuya que tenés de investigar y de razonar por ti mismo. Aprovéchala, explótala. Hay esperanza, no está todo perdido. Tal cual. Gracias por ese mensaje, inclusive porque es lo que nosotros creemos y sentimos. Digo, creemos desde la certeza, no desde la duda. Exactamente. Gracias. Osvaldo Quirós, diga su número más allá de que todo cierra allí. Claro. Mi número es el 154-130-463. Si no, tengo una página en Facebook, Biodecodificación San Juan. Ahí encuentran videos, está mi número, la dirección y tics que todos los días pongo para que la gente se vaya entrando un poquito más a lo que es la biodecodificación y la nueva medicina germánica. Bien, y gracias por escuchar también en la Semana Cristal, me encanta. Gracias, Silvia. Así me encanta. como nuestro eslogan, me encanta. Yo vuelvo a casa del trabajo
Radio Cristal. Cristal. La excelente música que pone Alejandro. Alejandro. Te lleva a los 90. Un genio, va creando todo. Te hace tener 17 años de nuevo. Es verdad, a mí me pasa, me siento ahí todo un apéndice. Sí. Bueno, gracias. Biodecodificación San Juan, Osvaldo Quiroz. Gracias. Gracias.